Estaba caminando en la mañana y la conciencia me pesó. Recordé que muchos de ustedes me han hablado de que por favor les comente acerca de microfrontends. Algunos tienen preguntas de cómo pueden implementarlo ahora que estamos cerca del 2023, cuáles son las mejores tecnologías cuando usas Angular y hasta le han salido algunos errores como estos. Hoy vamos a hablar definitivamente de este tema tan interesante. Un tema muy importante a la hora de implementar microfrontends es que crees tu sistema de diseño. Vamos a ver un pequeño ejemplo basado en Atomic Design. Bueno, el siguiente proyecto es un ejemplo de acerca de cómo implementar Atomic Design en Angular, ¿cierto? O nuestro sistema de diseño. Porque uno necesitaría un sistema de diseño a la hora de implementar microfronts. Lo que menos queremos es lograr la independencia de equipos sacrificando la homogeneidad de la marca. Eso no se puede hacer. Por lo tanto, tener un sistema de diseño permite que tengamos un estándar de estilos a lo largo de la compañía. Generalmente las empresas que utilizan microfronts son empresas que tienen grandes proyectos que quieren empezar a individualizar la construcción de sus elementos. Entonces ahí resulta muy útil lo que nosotros conocemos como sistema de diseño. Teniendo esto presente, entonces miremos cómo se puede construir un sistema de diseño. Lo primero es que debes tener presente que cuando implementas microfronts, puede ser que utilicen Angular dentro de su empresa, pero puede ser que alguna iniciativa se vaya a realizar en alguna otra estrategia frontend. Puede ser algún otro framework web o puede ser inclusive hasta un HTML vanilla. Por eso es importante tener un sistema de diseño agnóstico de la tecnología, que en este caso, como ustedes ven acá, tenemos como tal nuestro sistema de Atomic Design, donde lo único diferente contra la teoría original es que tenemos unos tokens donde definimos nuestras definiciones de marca, en este caso el color, el espaciado, la tipografía, y en la capa de Foundation es donde correlacionamos los componentes con esas definiciones. Por ejemplo, en este caso button, primary background está definiendo cuál va a ser el background del botón, y si yo ya me voy a átomos y miro los estilos del botón, es evidente que está utilizando los colores definidos en la capa de Foundation. Esto es súper importante ahí, muchachos. Bueno, ¿y cómo generamos nosotros como tal el minificado? Lo importante es este archivo gal file. Si de pronto ustedes desean como tal ejecutarlo, lo único que deben hacer es descargar el proyecto, darle npm install al transversal design, y a partir de esto pues sencillamente le vamos a dar un gal y vamos a ejecutar la tarea watch. ¿Ya? ¿Qué va a permitir esto? Esta automáticamente va a iniciar esta tarea, y como ustedes ven, lo que hace es hacer un minificado de los archivos SAS que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, si yo modifico aquí una línea, tan solo le doy un enter y le doy guardar, inmediatamente ejecuta el proceso de minificado de como tal estos estilos, y como tal a la final me genera este archivo CSS con todos los minificados y las propiedades que hemos definido a lo largo de nuestro sistema de diseño. Ahora alguien dirá, pero Dani, pues está bien, de esto hay otro video en el canal, entonces ya específicamente para Angular, ¿qué podemos ver? Pues sí, aquí en Angular tenemos un ejemplo, y es que creamos una librería. Los que de pronto no sepan cómo crear una librería en Angular me pueden decir si creen que amerita un video de esto, pero como tal creé una librería que sigue como tal también el Atomic Design. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, dentro de nuestros elementos, que en este caso son directivas, las directivas como tal se pueden poner al lado de una etiqueta HTML y aplica los estilos que hemos definido. Y en este caso, como ustedes verán, no hay ni un
estilo SAS, porque eso se dejó como tal en la librería de estilos minificados. Entonces aquí sencillamente lo que estamos haciendo es aplicar unas clases dependiendo de unos elementos que el desarrollador ingrese. Por ejemplo, ante el usuario poner Wine Club Button, en este caso, y de seleccionar el button style secundario, pues sencillamente se hará una selección de estilos. Y en cuanto a las moléculas, aquí creé como una molécula y si ustedes ven, esto es un web component, un componente Angular, perdón, que básicamente lo que estamos haciendo aquí es una carta que tiene como tal sus entradas y si ustedes ven en estilos tampoco tiene nada. ¿Por qué? Porque si yo me voy al Transversal Design y voy a moléculas, vamos a notar que hay unos estilos relacionados a la carta. Entonces, qué interesante esto, porque para alguien que un proyecto que no utilice Angular, pues podría reutilizar estos estilos. Y ya para un usuario de Angular no tiene que volver a crear estas definiciones HTML y mucho menos preocuparse porque sí cumpla las normativas de HTML5, porque como ustedes ven aquí, dentro de este componente pues ya estamos utilizando la etiqueta correcta que es el figure y pues estamos bien en ese sentido porque todo figure debe contener una imagen en ese escenario, o más bien una imagen no debería estar contenida en un div sino dentro de un figure. Esto le da más semántica a nuestros sitios. Entonces los desarrolladores necesitan de algún modo poder ver cómo jugar con la librería de uno y para eso existe algo que yo llamo showcase, que básicamente ¿qué es un showcase? Un sitio web donde tú le puedas mostrar al desarrollador qué tal se ve tu sistema de diseño y se puede interactuar con este componente. Por ejemplo, ahí estoy corriendo el showcase y como ustedes ven en este momento el desarrollador podría ver cómo funcionan estos elementos y ya seguiría que de alguna manera le adaptes como tal el código a la persona, es decir, que le muestres a la persona cómo puede utilizar esta carta. Por ejemplo, si me voy dentro del showcase y voy a mi HTML, yo podría mostrarle al desarrollador cómo puede implementar la carta con unos sencillos pasos. Entonces esto es muy importante porque atado al ejemplo que ellos pueden utilizar visualmente para interactuar con él, pues debería haber una documentación técnica similar a lo que tiene en este momento Angular Material. Si por ejemplo yo me voy a cualquier elemento de Angular Material, está el ejemplo visual y con un clic pues puedo ver las líneas de código para implementar los elementos. Entonces de igual forma yo debería tener un sistema de diseño muy bien documentado para los desarrolladores que les permita ver cómo pueden implementar este botón, esta carta y la cantidad de componentes que puede tener un sistema de diseño. Invertir tiempo en hacer un sistema de diseño estándar va a ahorrar mucho en procesos de implementación y en ahorrar también procesos de homogeneidad de marca. Entonces, créanme que vale la pena. En este caso, se creó una librería agnóstica a la tecnología, que es la que se llama Transversal Design, y la otra específica para Angular, que es el NGX Atomic Design. Y por último, tenemos un sitio en el cual los desarrolladores puedan ver cómo utilizar la librería en cuestión. Bueno, y estas librerías ya están disponibles. De hecho, si ustedes se van al package.json del showcase, van a ver que existe una librería que se llama NGX Wine Code Design System. Y si vamos a npm y la buscamos, van a ver que ahí está la librería. ¿Listo? Entonces ahí podrían tomar esto de referencia. Inclusive si quieren nutrir esta librería no hay ningún problema. Por ahora solo tiene dos componentes. Pero si como comunidad quisiéramos crecer esta librería de sistema de diseño, no habría ninguna inquietud. ¿Listo? Por ahora, todo correcto. Vamos al siguiente punto importante. Otro tema súper importante es que debes escoger adecuadamente la tecnología con la que vas a hacer la federación frontend.
Para Angular te recomiendo fuertemente Module Federation. ¿Quieres saber por qué? Vamos atrás, el desarrollador de Symbol SPA, que era una de las grandes tecnologías que se estaban utilizando para Module Federation, dijo: estoy teniendo muy difícil la administración de la tecnología para el caso Angular. Entonces, en este caso, llamó a la comunidad y dijo: por favor, colabórenme con su soporte. Ustedes van a ver que varios errores que se presentan a hoy al usar Symbol SPA no han sido solucionados. ¿Esto a qué se debe? A que necesitan soporte de la comunidad. Entonces, si ustedes quieren ayudar a seguir creciendo Symbol SPA, sería bueno para que vuelva a coger la fuerza que tenía en el mundo Angular. Sin embargo, sigue siendo una muy buena tecnología para el mundo React. Ahora, para Angular podemos utilizar lo que conocemos como Module Federation, ya que es una tecnología que viene directamente de Webpack, y a raíz de esto resulta muy útil, ya que todos los proyectos por defecto lo utilizan, ¿cierto? Entonces, lo único que uno tiene que hacer es configurar el Webpack que viene por defecto y hacerle los elementos necesarios adicionales para que quede funcional para Angular. Si quieres ver un ejemplo acerca de cómo implementar esto paso por paso, tenemos un video del canal que habla precisamente de este tema, cómo podemos implementar Module Federation en Angular como tal. Sin embargo, en el ejemplo que estamos viendo, vamos a ver también cómo aplicarlo en Angular 14, pues algunos me han dicho que les ha quedado algo complejo y que les han resultado algunos errores. Entonces, más adelante en el video veamos un poco de esto. Otro punto importante es utilizar buenos patrones de arquitectura. ¿Quieres saber cómo podrías utilizar arquitectura limpia en tus microfrontends? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros crear un proyecto con microfrontends? Lo importante aquí es que la arquitectura limpia que vamos a implementar ya no se va a montar dentro de cada micrositio. Recordemos que por lo algo son microfronts y la idea es que sean soluciones muy compactas. Y claro, alguien podrá decir: ve, pero yo podría implementar como tal mis entidades, mi infraestructura dentro de ese microfront y sencillamente pues tener esa arquitectura limpia como tal dentro de cada uno de mis micrositios. Sin embargo, esto no sería lo más ideal. Ahora alguien dirá: ¿por qué? ¿Por qué no sería lo más ideal? Resulta que puede ser que a medida que avances empieces a compartir entidades entre tus micrositios. Voy a suponer un escenario. Digamos que tienes un microfront que se encarga únicamente, por decir algo, de la petición de taxis en línea. Digamos que voy a pedir un servicio de transporte en línea dentro de mi front. Entonces ahí obviamente en algún momento voy a necesitar la información del usuario. Esa información puede estar contenida en algún lugar, ya sea a través de, si no es una información crítica, sensible, podría estar compartiéndose a través de elementos del DOM, como tal de nuestro sitio web, pero también puede ser que empecemos a tener información realmente sensible y nos toque, por ejemplo, compartirla a través de un backend. Bueno, supongamos que aparte de esa aplicación o ese micrositio para pedir taxis, exista otro micrositio para pedir como tal cantidad de cosas, puede ser un café, cosas por el estilo, y en algún momento necesito también de nuevo la información del usuario. Entonces claramente tendría que mapear la entidad de usuario contra algún servicio, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera dentro de un front toda esa lógica dentro de un microfront y tengo que volverla a copiar en otro microfront, pues no estaría respetando el principio DRY, que significa Don't Repeat Yourself. Entonces, si de pronto alguien nunca ha visto arquitectura limpia, antes de continuar con la explicación, me gustaría que vieras alguno de los videos que tenemos explicando cómo implementar arquitectura limpia en Angular. Bueno, ¿qué cambia referente a esta última ocasión? Pues lo que creamos nosotros en este escenario es una librería
que contienen como tal nuestras entidades. En este caso solo tiene una entidad llamada álbum con sus modelos y casos de uso, ¿cierto? Si ustedes notan, es un ejemplo netamente TypeScript vanilla, no estoy utilizando ningún framework para la construcción del mismo. Ahora alguien dirá, ¿por qué otra vez algo nativo o algo agnóstico? Supongamos que se creó un micrositio en Angular y otro en React. ¿Cómo vas a compartir la información? Pues lo principal sería tener este desarrollo como tal de una forma nativa, de forma que lo pueda utilizar tanto Angular, React o cualquier otro framework de tecnología web. Lo mismo pasa para infraestructura. Si ustedes ven aquí, tengo como tal la petición donde voy por el API pública de la obtención de álbums, y si ustedes notan, esta API podría ser común y la podría utilizar cualquier micro frontend. Entonces, estos dos elementos también son librerías publicadas en NPM. De hecho, esta librería, si ustedes ven aquí, el package JSON se llama Core Wine Code. Ustedes lo pueden buscar en NPM y ahí está. Y lo mismo para la librería de infraestructura. Algo muy interesante de aquí es que ambas librerías tienen el testing. ¿Y por qué es esto interesante? Resulta que a veces como desarrolladores front lo que hacemos es hacer un test desde la capa de presentación que consuma la capa de dominio de infraestructura y creemos que hicimos un buen test. Pero esto no es cierto. Un test debería probar los casos de forma aislada, de forma de que el dominio se testea aparte, la infraestructura se testea aparte y la capa de presentación por ende también. ¿Y qué hay dentro de nuestra aplicación como tal web? Si ustedes notan, tenemos un host que, al igual que en el ejemplo anterior, consume como tal un microfront, y nuestro microfront, si ustedes notan acá, cuando hace como tal la muestra del contenido, por ejemplo, si va a mostrar en este escenario el álbum, ¿cierto? Que es lo que nosotros queremos. Miren que dice que vienen unos datos. Si yo voy al módulo, noten que en ninguna parte nosotros estamos haciendo desde nuestro TypeScript un consumo HTTP. De hecho, aquí no hay ningún consumo HTTP, sino que estamos obteniendo el álbum use case. Y si ustedes recuerdan, el álbum use case hace parte de la arquitectura limpia en la parte de dominio, y algo interesante es que no depende de la capa de infraestructura. Entonces, en la capa de configuración, que en este caso sería el módulo, lo que estamos haciendo es una inyección de dependencias donde decimos que el que resuelve los casos de uso en este caso es el álbum API Services. Entonces no hay ninguna inquietud con esto, porque resulta en efecto de la misma forma que implementábamos arquitectura limpia en el escenario anterior. ¿Cuál es la diferencia versus a la arquitectura limpia tradicional? Es que tenemos una librería para dominio e infraestructura. Esto me da unas ventajas también, porque sigamos un desarrollador es algo junior y lo ponen a desarrollar en arquitectura limpia, puede ser algo enredado para él al comienzo. Entonces es muy interesante para él poder únicamente editar la capa de presentación y poco a poco ir aprendiendo para lograr implementar la capa de dominio y de infraestructura. Ahora, los desarrolladores más senior podrían encargarse de esta parte tan importante, que es la de definir las entidades y sus casos de uso junto con el negocio, porque recordemos que los dueños como tal de la capa de dominio es el equipo de negocio, y ellos son los que deberían ayudarnos en conjunto a definir las entidades y los casos de uso. Entonces resulta súper interesante y una forma de utilizar arquitectura limpia.
Entonces alguien me podría decir, bueno Dani, ¿y estos ejemplos dónde los puedo descargar? Por ejemplo, este de Project MF es un proyecto con arquitectura limpia, más microfronts, más también, en este caso Webpack. ¿Cómo puedo descargármelos y mirar el detalle de cómo están funcionando? Pues en GitHub. En GitHub tengo un proyecto que se llama Examples Codes Angular. Lo voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario. Y lo vas a poder descargar completamente gratis. Lo único que te pido es que si en alguna presentación lo utilizas o algo por el estilo, por favor comentes de dónde ha salido este código y esto me va a ayudar mucho. Y también si te gustó, pues que le des una estrellita al proyecto. Y bueno muchachos, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio donde hablamos de microfrontends y esos temas interesantes para aprender acerca de ello. Así que continuemos con nuestro camino.